Continuando con los triángulos rectángulos, vamos a ver ahora cómo calcular ya no solo sus medidas de sus lados. Ahora vamos a buscar cuánto miden los ángulos. Les recuerdo que Pitágoras nos decía el valor numérico, cuánto es la distancia de cada uno de sus lados. Lo podemos calcular. Ahora quiero calcular la apertura de estas líneas, ¿no? Qué ángulo de apertura tienen. Y obviamente al ser un triángulo tiene tres ángulos. Y en un triángulo rectángulo, que es solamente para estas funciones, recordar que las funciones trigonométricas son para calcular ángulos de un triángulo rectángulo. Y una propiedad que hay que recordar siempre es que el ángulo recto pues siempre son 90 grados. Es un hecho. Y nos quedan dos ángulos por encontrar. No sabemos cuánto miden, pero lo que sí sabemos es que la suma de los tres ángulos tiene que ser 180 grados. Entonces aquí hay 90. Entonces entre estos dos tienen que estar los otros 90. Y para saberlo con exactitud, pues vamos a utilizar las funciones trigonométricas. Y bueno, para eso que tenéis bien identificado cuál es la hipotenusa, el cateto opuesto, el adyacente, porque dados esos valores, la medida de esos lados, aplicando las siguientes fórmulas o las siguientes, pues sí son fórmulas, vamos a poder encontrar la medida. Por ejemplo, si yo quiero calcular un ángulo con un seno, debo tener debo conocer cuánto vale el cateto opuesto y la hipotenusa. Pero si yo tengo el cateto adyacente y la hipotenusa, puedo aplicar el coseno del ángulo para encontrar ese ángulo. O si yo tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces aplicando la tangente puedo encontrar el valor del ángulo. Acuérdense que va a depender, porque no siempre voy a tener toda la información. Entonces depende de qué dato tenga, aplicando esta división puedo encontrar el ángulo que me haga falta. Y acuérdense que obteniendo un ángulo, automáticamente ya saben cuánto vale el otro, porque si entre la suma de esos dos que faltan son 90, perdón. Entonces si yo calculo un ángulo y me da 40, por decir algo, entonces por lo tanto el otro ángulo que falta tiene que ser 50. Eso es un hecho, es una ley. Y bueno, también están las trigonométricas inversas. El cosecante, pues si se fijan, es contrario al seno. Que hay hipotenusa sobre, bueno, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues si lo hago al revés, la hipotenusa sobre el cateto opuesto, obtengo el ángulo inverso. Si tengo el coseno que es secante, si el coseno era cateto adyacente sobre hipotenusa, el coseno inverso o secante va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cotangente va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Estos pueden servir, como les digo, dependiendo de la información que tenga. Quizás no tenga algún dato, quizás necesites un despeje. Pues ahí es donde entrarían estas funciones trigonométricas inversas. Todo depende de los datos que tenga.